Hola a todos. ¿Os apetece escuchar un cuento? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar el cuento? Tenemos que tener los ojos muy abiertos, como una rana. Las orejas súper atentas, como un elefante. Y la boquita cerradita, como un pez. Además de, como siempre, el culito pegadito. Tenemos las orejas muy atentas. Los ojos muy abiertos, las orejas muy atentas y la boquita cerradita. ¿Sí? Entonces podemos empezar con el cuento de esta semana, que es Yo voy conmigo. De Raquel Díaz Reguera. Me gusta Martín. Me gusta Martín. Me gusta Martín. ¡Ah! Me gusta Martín. ¿Y a que no sabéis qué? Me gusta Martín. Me gusta Martín. Me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía, ¿sabéis qué me ha dicho? Me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor, si me suelto la melena, Martín me mira. Me he quitado las coletas, ¡pum! Pero ¿sabéis qué? Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana también me ha dicho algo. Tal vez deberías quitarte las gafas. Y eso he hecho, me he quitado las gafas. ¡Pum! Así que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas, Martín me mira, pero me he quitado las gafas y Martín sigue sin mirarme. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis también me ha dado un consejo. ¿Sabéis qué me ha dicho? Que por qué no pruebo de quitar esa sonrisa de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisa, seguro que Martín me mira? Y eso hecho, he dejado de sonreír. Pero no, Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla también me ha dado un consejo. Me ha dicho que por qué no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías. Quizá, sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin tararear, tal vez Martín me mire. Así que he dejado de cantar, pero ¿sabéis qué? Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis cancioncillas y sin mis pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas. Y Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos y muy lejos. ¿No será que hablas demasiado?, me ha dicho mi amigo Marcos. Está convencido que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis cancioncillas y sin hablar, seguro que Martín me mira. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis cancioncillas, sin hablar y sin mis alas, Martín me mirará. Yo he ido al cole sin mis alas, sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis cancioncillas y sin mis palabras. ¿Y Martín? Martín me ha mirado, creo que hasta me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Oh, ¿dónde están? En una jaula, sí. Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones.
Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Y le he dicho a Marcos que me gusta hablar la 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 la. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo. Tengo alas. Y contad, acabar. Nunca debemos dejar de ser nosotros mismos. Hasta luego.